Aló, aló. Está un poco fuerte. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? ¿Están pasando bien? Qué bueno. Yo también lo estoy pasando bien. Mi primera vez aquí en el Developer Day. El año pasado no pude venir, pero es bueno participar al fin y más encima como dando una charla, así que espero que la disfrutemos juntos. Por si no saben, aunque imagino que saben, eh, por la polera y todo, yo soy Esteban Gaete de Spoonman Games, una empresa desarrolladora independiente chilena. Llevamos dando vuelta en el mundillo varios años, pero nunca nos hemos establecido 100% a trabajar dedicado en un videojuego hasta hace bastante poco, unos cuantos meses, en los que ya no tenemos pegas aparte, ni pitutos que tenemos que hacer para sobrevivir, sino que ahora el equipo está full time, 100% trabajando en videojuegos. Y junto con eso hemos investigado hartas cosas y a nosotros nos encanta lo procedural. Así que lo que vamos a ver hoy día es cómo usar Scriptable Objects en la generación procedural. Por temas de tiempo no vamos a abarcar todas las cosas procedurales que se pueden hacer, pero hay unos ejemplos prácticos y unos casos reales de nuestros juegos que les voy a mostrar y espero que les prenda la ampolleta en cómo pueden usar Scriptable Objects en sus propios juegos. Entonces, comencemos. Primero, un repaso bien rapidito de lo que es la generación procedural. Bueno, ustedes sabrán, ya es un término bastante usado y si están aquí es porque les interesa. Pero en pocas palabras, una generación procedural es como un método de generación de datos de forma algorítmica y pseudo-aleatoria. Por lo general, el objetivo, por lo que uno hace algo de generación procedural, en el que se crean ciertos algoritmos con algunas variables que generan miles de cosas que normalmente si uno las hiciera a mano, tomaría mucho tiempo. En la escena indie se ha hecho más famoso o más como notorio que en otro tipo de juego, AAA, ya que como indie por lo general los equipos son más chicos y si uno quiere producir mundos grandes o muchos ítems o mucha variabilidad de contenido en el juego, la mejor opción suele ser el contenido procedural. Eso sí, hay que tener en cuenta que la generación procedural no es aleatoria y tampoco es ajena al diseño del juego. Si uno hace generación procedural, igual tiene que diseñar qué es lo que va a pasar en el juego. De hecho, la generación como tal tiene que seguir ciertas reglas, los algoritmos que uno hace, y estas reglas están definidas por lo que uno diseña en el juego. Yo no podría tener, por ejemplo, un juego en el que quiero crear un mundo que se genera aleatoriamente y si el diseño de mi juego es medieval, que de repente aparezcan cosas de naves espaciales o qué sé yo, porque ya empezamos a mezclar cosas que no tienen que ver. Si mi juego no está planeado para ser así o con esos mensajes, no tiene sentido que mi algoritmo genere ese tipo de cosas. Por lo tanto, todos los algoritmos y todo lo que yo quiero generar tiene que seguir reglas específicas y esas reglas nacen del diseño del videojuego. Por lo tanto, nunca vean las cosas por separado, sino que es como otra forma de diseñar. Un poquito de historia. Ustedes sabrán, por lo general, los juegos procedurales también se les llaman roguelike, y eso es porque hace mucho, mucho tiempo, cuando los juegos eran así. De hecho, un poco antes, pues esta fue la imagen que encontré más clara, porque antes no tenía color tampoco. Salió este juego que se llama Roach y tenía la gracia de que uno cuando partía el escenario no estaba totalmente descubierto como lo ven aquí en la foto y ese cuadradito que uno iba moviendo iba revelando el escenario y los pasillos y los tamaños de las habitaciones y esto se generaba proceduralmente. Sin embargo, aquí uno puede ver inmediatamente el tema de las reglas. Este juego siempre generaba habitaciones rectangulares y entre ellas siempre estaban conectadas por un camino y nunca los caminos llegaban, por ejemplo, a un camino sin salida. Había montones de reglas que permitían generar esto. Desde ahí que salieron millones de clones y por eso es que el género se empezó a llamar roguelike, porque eran como los clones de Roach. Similar a lo que pasó con Doom, cuando todos los FPS eran Doom clone, hasta que el género creció tanto que bueno, ya no le podemos seguir diciendo Doom clone, así que se le dijo FPS. Bueno, Roach como que no hubo ningún análogo, así que fue roguelike, ¿no? Y ahora pegando unos saltos en el tiempo, quizás a mucha gente no le guste el juego como tal, pero hay que admitir que Minecraft de por sí acercó harto el tema de la generación procedural en la creación de mundos.
Y yo creo que es un buen ejemplo de cómo algoritmos que anteriormente eran matemáticos y para generación de textura, al final en realidad se podía aplicar para cosas más grandiosas y más llevadas al gameplay del juego, como en la creación de mundos. Otro que yo creo que si a la gente le gusta los roguelike o la generación procedural, seguramente lo conocen, Binding of Isaac. Bien famoso. En este juego, bueno, todos los escenarios y cuándo salen los ítems y todo ese tipo de cosas, incluso los enemigos, son distintos cada vez que uno los juega. Otro favorito mío es Spelunky, que también es conocido porque normalmente los juegos roguelike y procedurales eran así con la vista top-down, en el que uno se movía en los dos ejes, X y, pero no había muchos ejemplos de juegos de plataformas que fueran generados proceduralmente. Y no estoy seguro, la verdad, si Spelunky habrá sido el primero, pero sin duda fue el que llamó la atención y se hizo notar de que en realidad se podían hacer juegos que fueran 2D plataformas procedurales y tener buenos resultados. Otro que a veces como que no se cree mucho que es procedural, y es porque no es 100% procedural, y son los 3 Diablos, en particular aquí el Diablo 3. Las dos cosas procedurales que tiene son cómo se generan los mapas y las cuevas. Si ustedes juegan varias veces el juego se van a dar cuenta que los mapas son distintos, a pesar de que está dividido en zonas similares. Bueno, esas son las reglas. Pero el layout de los mapas o el layout de las cuevas es diferente, y lo otro que es súper procedural y que es la razón por la que uno al final termina enviciado es por los ítems que te salen aleatorio, con stat aleatorio y con todo aleatorio. Y justamente en esto de los ítems nos vamos a enfocar un poco en esta presentación. Y como último, este es un juego que estamos trabajando en Spoonman Games, que es el que estamos trabajando ahora y en el que hemos hecho muchas cosas procedurales. Se llama Cayenne Peter and the Mushroom Kingdom. Y bueno, ahí pueden ver cómo nuestro protagonista Cayenne Peter se está equipando varios ítems diferentes. Entonces, ahora ya pasando un poco más a lo que es programación, de aquí en adelante vamos puro programar. Scriptable Objects. Para la gente que está interesada en esto y no lo ha visto nunca, ni nunca lo ha usado en Unity, porque sobre todo si están partiendo no es algo que uno se encuentre, ni tampoco es un conocimiento muy común de que existe en la herramienta. Bueno, Scriptable Object es una clase en Unity pensada idealmente para guardar datos. Para usarse, como pueden allá en la imagen a la derecha, hay que crear una clase que extienda de ella. Es lo similar cuando uno crearía un monoBehavior, ¿cierto? Uno hace su propia clase y extiende monoBehavior. Bueno, para Scriptable Objects exactamente lo mismo. Bueno, creamos la clase con nuestro nombre y heredamos de Scriptable Object. Permiso. Normalmente, cuando nosotros, por ejemplo, creamos un monoBehavior, los scripts y los componentes y ese tipo de cosas se tienen que agregar a un GameObject para que formen parte de nuestra escena, ¿cierto? Y estén en la jerarquía y los podamos manipular o podamos crear un prefab. Pero en todos esos casos, siempre el componente tiene que estar en un GameObject, o si no, simplemente no existe en el juego. A no ser que sea una clase de base, pero si hereda de monoBehavior, para poder usarla tiene que estar en un GameObject. Por el contrario, los Scriptable Objects no necesitan esto. Se consideran como si fueran un asset, y luego se pueden agregar a un field en alguna clase, por ejemplo en otro monoBehavior, así como lo harían como una referencia. Entonces, ¿cómo hacemos para, a partir de este script, que es un Scriptable Object, crear un asset? Se usa un atributo de clase, que es el que sale aquí, el createAssetMenu, que tiene dos variables, que es el file name y el menu name. El primero le da el nombre del archivo cuando se crea automáticamente, y el segundo le dice la ruta en el menú, en el context menu del create, donde la podemos encontrar. De hecho, aquí hay un ejemplo, porque suena un poco raro decir eso sin palabras, sin mostrarlo. Cuando ustedes van a una carpeta en la pestaña de Project, o aprietan en un espacio en blanco, y aprietan botón derecho, sale lo que está ahí a la izquierda. Y si ustedes van a Create, bueno, salen todas las cosas de Unity y algunas cosas extras que puedan tener en su proyecto. Y si volvemos a la imagen anterior, en el menu name yo le puse myProject/myScriptableObject. Eso va a implicar que este asset lo voy a poder crear yendo al Create, myProject
myScriptableObject. Yo al apretar ahí, se me va a crear en mi carpeta, o donde yo lo ponga en realidad en el proyecto, este asset con el nombre por defecto, que obviamente se lo podemos cambiar a cualquier cosa. Y bueno, y como la clase está vacía, en el caso aquí del inspector, no se muestra nada. Pero el inspector funciona a este nivel igual que en un MonoBehavior o cualquier tipo de cosa. Todos los fields públicos se van a mostrar, o si pongo listas se van a mostrar, le puedo hacer un custom editor, etc. A nivel de editor no se diferencia de un MonoBehavior. Pero ¿cuál es la gracia de hacer esto? Bueno, el scriptable-object es un asset y podemos hacer una referencia a él en un MonoBehavior, ¿cierto? Arrastrándolo hacia un field, y esto va a crear un puntero hacia el asset que está en nuestro proyecto. Por ejemplo, aquí pueden ver arriba un MonoBehavior por defecto que creé, que tiene un campo público a mi scriptable-object, y en el inspector se muestra el campo y yo le agregué el scriptable-object que creamos en el paso anterior, ¿cierto? Nada especial. Pero al agregar esta referencia, se creó un puntero hacia el asset y no una copia de él. Por ejemplo, si yo en mi MonoBehavior tuviera un array de 1.000.000 de entero, ese array usaría 4 MB de memoria. Y si yo ahora este GameObject lo instancio 10 veces en la escena, cada GameObject va a tener un array de 1.000.000 de entero y por lo tanto va a usar 40 MB de memoria. Esto es porque Unity serializa todos los campos que son primitivos, ya sean entero, string, flotante, etc. Y cada vez que uno hace una instancia de una clase o de un MonoBehavior, estos se crean y son parte de su propia clase y por lo tanto es memoria nueva que se aloja en la memoria RAM. En cambio, si nosotros tenemos un puntero a un asset, cada uno de estos GameObjects, en vez de tener la referencia, o sea, en vez de tener el array del millón de entero, tuviera una referencia al asset, y ese asset tuviera el millón de entero. Entonces cada uno de los 10 GameObjects que yo instancio va a crear un puntero, y un puntero pesa 4 bytes en un sistema de 32 bytes y 8 bytes en uno de 64, así que son súper livianitos. Y por lo tanto el total va a ser los 4 megabytes por el scriptable-object o el asset que tiene la lista de enteros, más los 40 bytes que son todos los punteros apuntados hacia él, que no hace casi ninguna diferencia, es como decir 4 megabytes nomás, esos 40 bytes no son nada. Entonces, en ambos casos, comparar el tener 40 megabytes en memoria al tener toda esta lista de data repartida entre los 10 GameObjects y tener la lista solo en un scriptable-object y que todo apuntando a él, la diferencia es bastante notoria. Esa es una de las ventajas de usar scriptable-object. Entonces, si ustedes han usado prefab, probablemente ya hicieron la analogía. Y es que, así como los GameObjects tienen un prefab, los scriptable-objects tienen los assets. Y uno, a partir de un scriptable-object, puede crear varios assets con distinta configuración de data, así como uno puede crear distintos prefabs a partir de un GameObject con distintas configuraciones de data. Ahora, ¿cómo usamos los scriptable-objects para la generación procedural? Bueno, en Spoonman Games tenemos una regla. Esta es una forma en la que nosotros lo hemos estado usando y hemos estado investigando harto respecto a la utilidad de hacer esto. Por ahora hemos tenido súper buenos resultados. Y las reglas son las siguientes. Cuando tenemos un scriptable-object y creamos un asset a partir de él, estos scriptable-objects no pueden ser creados en runtime. Es decir, yo los creo en el editor como asset y estos los asigno a los GameObjects que correspondan y esa es la única instancia en la que se crean. Nunca durante el tiempo de vida del juego se crea en runtime un scriptable-object. Tampoco puedo crear instancias o copias de él y los datos que contiene un scriptable-object son fijos y no pueden cambiar tampoco durante la ejecución del juego. Es decir, si yo a un campo le pongo 10, va a ser 10 por siempre en un scriptable-object. Y tampoco tienen comportamiento ni lógica del juego, es decir, manejan solo la data que tiene y no hacen nada más. Y para no confundirlo con otras clases u otras estructuras del juego, nosotros le agregamos el postfijo de data, porque después de todo un scriptable-object es para guardar data. Entonces, aquí se deben estar preguntando,
Entonces, ¿cómo vamos a tener generación procedural con una clase que tiene datos que no cambian y son estáticos y no se pueden crear y no se pueden copiar, no se puede hacer nada? Suena un poco contraintuitivo. Bueno, partamos haciendo el ejercicio de creando un item data. Es decir, vamos a crear un scriptable object para crear ítems y por lo tanto le vamos a agregar el sufijo data. Bueno, ahí el create asset menu lo actualizamos para que tuviera los nombres que corresponden. Que a todo esto esos nombres del create asset menu es lo que uno quiera, ahí el orden que más acomode. Pero creamos entonces nuestro scriptable object llamado item data. Le vamos a poner los siguientes fields, los siguientes campos a nuestra clase. El ítem va a tener un nombre, una descripción, un sprite, un tipo, y para mantener las cosas sencillas vamos a hacer que tienen daño y defensa solamente. Pero como yo les dije, esta data no tiene que cambiar en el scriptable object. Por lo tanto, el acceso de estas variables es privado, es decir, nadie más que la clase tiene acceso a ella, y le vamos a agregar ese atributo del serialize field, que si alguien no lo ha visto antes, lo único que hace es que los fields se puedan ver en el inspector a pesar de que sean privados, porque normalmente uno pone un campo público y se ve en el inspector, pero si uno pone privado no se ve. Bueno, si yo quiero que uno privado se vea, hay que agregarle ese atributo serialize field. Entonces el inspector va a quedar como lo ven ahí a la derecha, en todos los campos. Ese item type a todo esto es un enum que yo creé para este ejemplo. No lo muestro porque en realidad es simplemente una lista de cosas que es armadura, escudo, weapon, los tipos de armas que se le ocurran, no es más que eso. Y Unity de por sí solo en el inspector muestra los enum con una lista en un dropdown. Eso es algo que Unity hace solo. Entonces ahí están nuestros campos. Sin embargo, perdón, me salté un poco. Aquí tenemos un problema. El damage y la defensa tienen que ser estáticos. No tienen que cambiar en el tiempo porque es una regla que nosotros establecimos. Por lo tanto, no pueden ser un campo fijo. No puede ser, por ejemplo, daño 20, porque todas mis armas van a hacer daño 20 y eso no hace ningún sentido. Entonces, lo que necesitamos usar es animation curve y mínimos y máximos. Vamos a dividir el daño y la defensa en esos dos tipos de datos que están a la izquierda, es decir, un mínimo y un máximo y una animation curve, y vamos a hacer lo mismo para la defensa. Eso va a hacer que el inspector ahora del item data se vea como ven ahí a la derecha, y bueno, de pasada le agregué unos headers para que se entienda mejor y se vea un poquito más ordenado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las curvas, uno le puede dar cualquier tipo de forma, y si le damos un mínimo y un máximo, perdón, pensé que tenía una imagen de eso. Si le damos un mínimo y un máximo, y la curva, por ejemplo, la normalizamos entre 0 y 1, y digamos que el daño decimos que va de 0 a 10, y es una curva recta, es decir, x igual a y, que va de 0 a 1, cada vez que la evaluemos, nos va a dar el valor que corresponde entre ese 0 y 10. Entonces, así podemos, por ejemplo, decir, ya quiero el mejor ítem que hay en el juego, y evalúo ese ítem en el 1, que sería como el máximo, y me va a dar los valores máximos que yo puse entre el min y el max de daño y defensa. Ahora, esa evaluación y el valor resultante de evaluar una curva no puede guardarse en el data, porque como les dijimos, el data no se puede modificar, no puede tener ningún cambio, etc. Entonces aquí viene algo que nosotros llamamos sample. Y el sample es una clase que se crea a partir de evaluar un data en un instante determinado. Y esto se le aplica a datas que hagan usos de curvas o tengan variables que cambian o rangos, etc. Y un sample debe cumplir siempre con lo siguiente. Primero, no es un scriptable object, pero puede ser creado solo a partir de un data. Por lo tanto, es una clase que solo la puede crear un scriptable object. Y además tiene la característica de que solo puede crearse en runtime. Los datos que contiene también son fijos y no pueden cambiar en runtime. Y solo puede tener lógica que manipule los datos a los que tiene acceso al momento de crearse. Ahora, esto suena un poco enredado, pero veamos el ejemplo. Por tema de orden, nosotros hemos estado haciendo esta clase sample como una subclase del scriptable object. En términos prácticos,
Si es subclase o está fuera de la clase no hace mucha diferencia, pero es mucho más ordenado, por lo que hemos visto, el tenerla como subclase, y queda más bonito cuando se hace referencia a ella también. Entonces la hemos estado creando así, como una subclase del item data. Ahora, que sea subclase de un scriptable object, no lo hace un scriptable object. El sample, en este caso, es una clase común y corriente, con la característica que es una subclase del item data. Y a todo esto, eso que dice data field ahí, es una región que cree para comprimir todos los atributos, todos los fields que vimos antes, y para que no nos molesten. Así que no hay nada raro ahí entre medio. Este sample, como les dije, solo lo puede crear el scriptable object. Por lo tanto, necesitamos un constructor en la clase sample y por una suerte de factory en el item data, que le vamos a poner como nombre de método toSample. Es decir, yo puedo agarrar un scriptable object y decirle transfórmate a sample y le voy a pasar el valor en el que quiero que se evalúe. Un progress factor, por decirlo así. Entonces, este progress factor tiene que ir de 0 a 1 y ese valor lo vamos a usar para evaluar todas estas curvas y todos estos rangos que tiene nuestro item data y nos va a dar una instancia en el tiempo, como habíamos dicho, del item data y nos va a generar un ítem en ese instante con los datos que nosotros le pusimos. Y bueno, y abajo el constructor del sample recibe el item data y recibe el progress para crear todos sus datos. Los datos que va a tener son exactamente los mismos que el data, con la diferencia de que ahora el damage y la defense sí son valores fijos. Es decir, yo tengo un item data que el daño va de 20 a 100. Bueno, mi sample debiera tener un valor fijo. Es decir, este ítem va a ser 15. Ya no hay rango ni cosas raras aquí. Y están hechos como property, ya que solo la clase puede asignarle valor, pero desde afuera solo la podemos leer. Es decir, el get es público, yo puedo leer esta data, pero la única que puede cambiarle los valores o asignárselo es la clase misma. Y esto va a ocurrir cuando la creamos. Los primeros 4 valores son súper sencillos. Simplemente agarramos la data que tiene los valores base y se los asignamos a cada uno de los properties. Ahora aquí ocurre algo peculiar y es otra de las razones por la que también usamos el sample como una subclase. Y es que item name, description, icon sprite y item type nosotros los pusimos como privados, ¿cierto? Y normalmente una variable que es privada no se puede acceder de ninguna parte que no sea la clase. Pero está la excepción de que las subclases sí tienen acceso a las variables privadas de su padre. Entonces, en este caso, a pesar de que estamos violando un poco la accesibilidad de las variables, como la clase es una subclase, se mantienen dentro de este scope que es el scriptable object y la generación del sample. Y ahora, ¿qué hacemos con el progress factor para generar el daño y la defensa? Bueno, ambos son iguales, los puse aquí en realidad, así que analicemos solo el daño. Vamos a hacer un lerp que va a ir desde el daño mínimo al daño máximo y el valor en el que nos vamos a ubicar va a depender de la evaluación en la curva. Y el progress factor me va a decir en qué instancia yo estoy de la curva. Recuerden que el progress factor va de 0 a 1, que es como equivalente a decir va del 0% al 100% o del principio al final, como quieran interpretarlo. Entonces, si yo le digo, bueno, dame un ítem con un progress factor de 0, entonces me va a dar todos los valores mínimos que ese ítem puede generar. Y bueno, para la defensa es lo mismo, como pueden ver, solo que se usan los valores que corresponden a la defensa. Ya, ¿cómo usamos esto ahora para crear ítem de verdad? Porque ya eso es mucho código y hay que ver resultados, ¿cierto? Porque si uno programa mucho y no prueba nunca, después falla todo. Vamos a crear estos 3 assets. Vamos a crear una code data, que vendría a ser un armor hecho de Cabezon, un small shield, que va a ser un shell hecho de madera y metal, y una espada. Cada uno de ellos, como pueden ver, tiene distintos item type, que en realidad para efectos del ejemplo no cambian nada, pero nos va a servir para diferenciarlos. Y lo importante está en el daño y la defensa. Por ejemplo, la Coat va a dar un daño entre 0 y 2, es como una bonificación, pero su defensa va a ir de 30 a 100. Por otro lado, el Shield va a dar de 0 a 1, es decir, el mejor Shield
va a dar con un poco de suerte 1 de daño, pero va a dar defensa entre 10 y 50. Y la espada va a pegar entre 20 y 100, y las mejores espadas van a dar un poquito de defensa. Pueden ver que aquí no hemos definido exactamente cómo es la espada, cómo es el Small Shield, ni cómo es la Coat. Pero sí determinamos las reglas que determinan como su naturaleza. Por ejemplo, la espada pega mucho, y es imposible que me salga un escudo que pegue más que la espada. O que me haga una armadura que pegue más que una espada, no tiene sentido. Así como no tiene sentido que el escudo me dé más defensa que la Coat. Por ejemplo, el escudo va de 10 a 50, mientras que la Coat va de 30 a 100. Entonces, potencialmente, las Coat siempre van a ser mejores que los escudos. Todavía no definimos sus valores exactos, pero ya podemos ver que tienen un sentido lógico en nuestro juego. Esto, para probarlo, solo a modo de test, vamos a crear un mono behavior que va a tener una lista de nuestros scriptable objects y vamos a poner los 3 ahí. El código de esto se ve así. Simplemente una lista de item datas y va a tener un método generate que va a retornar nuestro sample. Ahora, otra de las ventajas de tenerla como subclase es que podemos poner itemData.sample y eso se ve muy bonito, a mi parecer. O sea, sabemos que lo que retorna es un sample de ese itemData. No puede ser otra cosa. Y donde sea que uno lo use, se va a ver así, entonces no hay cómo confundirse. Bueno, aquí vamos a poner unos random, es decir, voy a generar un índice aleatorio para elegir desde la lista y ese random progress factor es simplemente un valor aleatorio entre 0 y 1. ¿Ya? Ese random.value es una función de Unity que retorna un valor aleatorio entre 0 y 1. Y luego vamos a ir a la lista de item data, vamos a seleccionar uno al azar con el índice al azar que tenemos y le vamos a poner toSample y le vamos a pasar ese factor al azar. Y ese ítem generado lo vamos a retornar. Ahora, yo hice un código para que esto se mostrara en pantalla. Ahí no se lo estoy mostrando porque no tiene un brillo. Un montón de UI que igualan los valores para mostrarse en pantalla. Pero aquí hay, creo que son como 30 ítems que generé distintos. Pueden ver que, por ejemplo, la Coat da harta defensa y menos daño. De repente da un poco más de daño. Los Shield por lo general dan daño cercano a 30. La espada ahí pega 45. Esa Coat, harta defensa, 80 de defensa, ¿cierto? 27 y van variando. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Yo en la curva que le pongo al item data, yo debiera pensarla como desde mi peor Small Shield hasta mi mejor Small Shield del juego, es decir, cuánto es lo máximo que yo quiero que dé, no sé, en el último nivel de mi juego, y cuál es lo mínimo que yo quiero que dé en mi primer nivel. Esos son los únicos valores que yo como diseñador necesito saber y los pongo ahí. Y luego yo con la curva manejo cómo va a aparecer este ítem a lo largo del juego. Si lo hago una línea recta, bueno, va a ser lineal. Este ítem va a ser progresivamente mejor. Pero si yo hiciera una curva más, así como una power curve, o quizá una raíz, o uno dividido de X, o distintas curvas que hagan que, no sé, al final del juego el crecimiento es más rápido, o al final del juego es más lento, yo puedo controlar cómo se genera mi ítem a lo largo de la vida del juego, y los valores van a seguir teniendo sentido, porque yo ya diseñé cuál era el mínimo y el máximo. Ahora, veamos un caso real, porque igual defensa y daño es súper sencillo, y uno puede decir, bueno, si pongo esto en algo más grande se me va a explotar. Bueno, entonces veamos algo real. Este item data es el item data actual de Cayenne Peter. Un ítem tiene un tipo, que es de nuevo lo mismo, puede ser arma, escudo, casco, etc. Tiene un nombre, una descripción, el sprite. También tienen un attack range, porque pueden haber armas para pegar de lejos, otras para pegar de cerca. También tiene un checkbox ahí especial para decir si es que esta arma es legendaria o no. Y luego tienen atributos primarios, que como pueden ver son muchos más que el ejemplo que nosotros vimos. Tiene daño, defensa, vida, food, attack, critical chance, etc. Esos van a ser como los valores mínimos que va a tener el ítem y que vendrían a ser como lo más bajo en la curva. Y luego están como los bonus que pueden ser stats, vitality, strength, agi, o también pueden tener bonus de attribute como daño o critical chance. Y esos por y más implican si es que el algoritmo, si es que llega a seleccionar uno de ellos, qué es lo que hace respecto a los primarios.
Por ejemplo, si se selecciona el daño, lo va a multiplicar por 1, es decir, no lo va a cambiar, y le va a sumar 30. Entonces, pero antes de pasar al algoritmo, más abajo hay para asignarle una skill pasiva al ítem, o una colección de skills pasivas. Y finalmente hay algo que nosotros le llamamos el item rules, que dado un trait, es decir, daño, vida, etc., podemos cambiarle el nombre al arma y cambiarle la descripción al arma. Imagínense, en este data que estamos viendo en particular, si lo que más sale es daño, es decir, lo que más va a hacer esta arma es daño, su nombre ya no va a ser Broadsword, que es el que está a la izquierda, va a ser el que sale ahí abajo a la derecha, se va a llamar Destroyer Broadsword. Y la descripción ya no va a ser la por defecto que trae ahí, sino que va a ser esa otra que dice que it destroyed itself once. Entonces va a dar otra sensación a pesar de que va a ser el mismo ítem. Y lo único que cambió es que va a tener más daño. No les voy a mostrar el código porque es gigante, porque tiene montones de cosas. No es que sea complejo, pero como son tantas variables, hay muchas asignaciones pasando. Pero en resumen lo que pasa, si ven abajo a la derecha sale la rareza del ítem. Según qué tan raro es, el algoritmo hace lo siguiente. Le pasa una rareza al ítem y le dice el factor. En nuestro caso, nosotros dividimos el juego en pisos, digamos de 1 a 25. Entonces el factor 25 vendría a ser el 1 de la curva. Y no sé, pues el del medio, el 12, vendría a ser como el 0,5 más o menos. Entonces traducimos el largo de pisos que hay en el juego a un factor entre 0 y 1. Y así el arma sabe qué tan como poderosa debe ser. Y aparte de eso le pasamos la rareza. Y con la rareza va a los bonus secundarios. Y según, no sé si es uncommon, selecciona 2 al azar. Si es rara, selecciona 3 secundarios bonus. Y así cada vez selecciona más. Y entonces empiezan a pasar estas cosas interesantes, donde, por ejemplo, hay una espada pristine con un 5 al final, que significa que eligió solo en la elección aleatoria, salieron muchos del mismo stat, y más encima llegó a un factor mayor que 5, por lo tanto se le agrega el 5 al final. Y ahora el arma se ve como un poco más elaborada. Por ejemplo, esa es una Pure Broadsword of Crit Single. Y pueden ver que lo único que hace es critical. Entonces, esa Sturdy Axe of Ward, da mucha defensa. Como que si yo quiero ver el detalle, voy y veo cuáles son los atributos que me da, pero el nombre como que ya, a pesar de que se generó proceduralmente, me hace entender más o menos lo que hace. Por ejemplo, es un hacha normal. Esa es Destroyer, de hacer harto daño, y efectivamente le da más 30 daño. Se le cambió el nombre también. Entonces se empiezan a generar este tipo de cosas. Bueno, en este GIF solo usé 2 armas, pero pueden imaginar que cada vez que agrego una arma nueva o un asset nuevo con una configuración distinta, la cantidad de ítems que se empiezan a generar en mi juego va creciendo exponencialmente. Si yo después le agrego 3 escudos, ya voy a tener 3 escudos que tienen millones de cosas. Después le agrego casco y armadura, y así el juego crece, crece y crece. Entonces, cerrando un poco. Lo que vimos aquí fue para ítems, pero en realidad este uso de Scriptable Object como data, que define la regla de mi generación procedural, puede ser usado en todo. Podemos usarlo para enemigos, de hecho en Cayenne Peter también lo usamos para definir los enemigos. NPC, los stats, por ejemplo, si yo quiero que mi player, cada vez que empiece un juego nuevo, sus stats sean al azar. Bueno, nunca puede ser al azar, ¿cierto? Hay que tener unas reglas, y eso se puede definir con un Scriptable Object. También están los nombres de los ítems, o misiones, e incluso mundos. Y ahí, como dato curioso, no lo hemos probado, pero quizás se puedan crear datas a partir de datas. Y crear reglas, crear un Scriptable Object que cree reglas que crean otras cosas procedurales. Y ahí un data inception hasta que uno se aburra. Bueno, aquí pueden ver un GIF del juego de cómo se están creando distintos algoritmos procedurales. Y de hecho, después del break del almuerzo, Omar Rojo, aquí mismo, va a estar haciendo una charla enfocada en laberintos en Cayenne Peter, y él ya se va a meter más en duro sobre el algoritmo de generación procedural que hace que esto funcione. Y él va a tocar un poquito el tema de los Scriptable Objects, pero ustedes ya que estuvieron aquí, así que ya saben cuál es la carne o la lógica detrás de todo eso. Ahí hay algunas referencias generales
sobre dónde leer de generación procedural o dónde hay harto movimiento en el mundillo procedural. Y abajo, bueno, queda un poco feo, pero como yo siempre digo, RTFM, ¿cierto? No, no lo voy a decir, pero lean el manual, ¿ya? Y eso, muchas gracias. Espero les haya gustado. Les recomiendo seguirme ahí a Toac y a Devi Festival en Twitter, porque de repente estamos programando cosas y nos pasan cosas chistosas y las ponemos en Twitter. Así que ahí si nos quieren seguir, o si no, Spoonman Games, ahí abajo con el mismo nombre, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, nos pueden seguir por todos lados. Así que, lo que sea. Ahora, cualquier pregunta, tenemos 5 minutos todavía, o 4. Súper interesante poder hacer estos scriptable objects para definir ítems, pero el problema es que en nuestro caso el servidor es el que genera los ítems, y solo el cliente es el que está hecho en Unity y consulta los ítems, ¿cachai? Entonces, me preguntaba, en nuestro caso, sería súper útil tener este editor en el inspector que pueda hacer scriptable objects, pero de alguna forma hay algo que pueda convertir estos scriptable objects en JSON o en algún lenguaje como más como unificado para poder hacer que Unity genere los ítems y mandárselo al servidor de alguna forma. Bueno, de alguna forma creo que tú te respondiste al decir JSON, que en realidad es como la primera cosa que se me ocurre, porque si el scriptable object del data es fijo, entonces, claro, tú lo único que necesitas, no necesitas ni siquiera como subir esos scriptable object al juego o hacer un update. Tú lo único que necesitas es actualizar tu lista de scriptable objects en el servidor, que va a ser una lista de JSONs, para tener más data o menos data de lo que tú quieres generar. Sí, de hecho, Unity mismo tiene un JSON serialize. No es lo mejor de la vida, pero funciona. Hay otro que es Simple JSON. También, ese me gusta más. Tampoco es es que no hay ningún serializado sobre el JSON que sea bueno. Pero esos dos te salvan. Y si el Simple JSON te recomiendo usarlo mejor. Y ese tú le pasas una clase. Claro que ahí todo lo que tú quieres que se pase a JSON tiene que estar serializado, etcétera, bla, bla, bla. Pero de nuevo, si tú de hecho te metías a Unity al manual y buscáis JSON Serializer, creo que se llama, te va a salir todo y hay ejemplos, etcétera. Y te lo traduce tal cual. Toda la clase, dado que los fields estén serializados, te los pasa a un JSON ordenadito y eso incluso después lo puedes deserializar para transformar en la clase, etcétera. Es súper bueno para comunicar información que tú sabes que no va a cambiar, porque si hay algo que cambia todo el rato, pasarlo a JSON y tirarlo al servidor es como un poco más pesado. Pero si lo único que tú querías es actualizar un data o una información fija, claro, yo creo que es la mejor solución. ¿Algo más, chicos? No, bueno, igual yo... ya, casi se me pasa. ¿Cómo se podría hacer para que mientras más ataque tenga una espada, menor es la probabilidad que salga? Muy buena pregunta, mira. No está exactamente aquí, pero si ven ahí donde están los secondary bonuses, pueden ver que hay 3 valores. Yo solo les expliqué los últimos 2, que era el que multiplicaba y el que sumaba. Bueno, el primero es algo que nosotros llamamos el peso, un weight, y determina la probabilidad de que ese atributo en particular se elija. Entonces yo podría querer que las broadsword por lo general tengan daño, pero no tengan mucho critical chance. Entonces yo le daría más peso al daño que al critical chance. Ahora, para hacer eso mismo con lo que tú dices, tendría que
crear quizá alguna estructura que me permita leer o determinar que esta espada tiene mucho daño, y antes de mostrársela al jugador, darle un peso basado en ese daño. Entonces, no sé si, por ejemplo, mi arma resultó que esa item rule que tiene es de daño, y por lo tanto es una destroyer y no sé qué más. Todo eso a nivel de código tú sabes qué pasó, a pesar de que se generó proceduralmente, tú sabes que ese código se llamó porque el resultado está ahí. Entonces, ahí tú la podrías marcar como ya, si salió de daño, entonces tú vas a tener 1/5 del peso total de los ítems del escenario, por ejemplo. Y por lo tanto, esa arma va a ser 1/5 menos probable que salga respecto a las demás. Esa sería como una forma de hacerlo sin tener que como darle un porcentaje fijo o hacer cosas de ese estilo. Eso de los pesos es bien interesante, es como una alternativa a la chance. Porque yo le podría decir fácilmente ahí critical chance 10% que salga o el daño 100% que salga, pero los pesos te dan un poco más control respecto al total. Entonces si uno quiere hacer que algo crezca sin cambiar mucho el resto, entonces uno le da mucho peso a una variable y ahí va jugando. Entonces, claro, para hacer lo que tú decís habría que hacer eso. Y bueno chicos, yo voy a estar aquí afuera todo el día dando vueltas, así que cualquier otra pregunta que me quieran hacer me interrumpen nomás. Y espero les haya gustado mucho, y si se les ocurre alguna otra idea loca de usar los ítems data, coméntenmela, porque a nosotros hemos jugado y nos hemos divertido mucho con esta nueva forma de usar los scriptable objects en generación procedural. Así que eso, muchas gracias.